Hola Poderosas, soy Denise Martínez, maestra en Diseño y Comunicación Visual y embajadora de Chicas Poderosas México. Pues bienvenidas a la primera sesión de los talleres poderosos de periodismo visual, que son resultado de la alianza entre Chicas Poderosas México y la Embajada de los Estados Unidos en México. Los talleres poderosos de periodismo visual surgieron gracias al interés que mostró nuestra comunidad durante el panel poderoso sobre periodismo visual que llevamos a cabo en junio del presente año. El programa poderoso que iniciamos el día de hoy está integrado por 5 sesiones y busca mejorar las habilidades narrativas de todas las personas involucradas en la creación de productos de periodismo visual, así como la apuesta por un periodismo colaborativo donde se equilibre el contenido y la distribución, ponderando las necesidades informativas de la audiencia sobre el algoritmo. Estos talleres parten del contexto actual, entendiendo la evolución del periodismo hacia el transmedia, y que para lograr la adaptación de nuevos formatos y narrativas es importante abordar la infografía y visualización de datos como dos expresiones del periodismo visual y su conceptualización como base para el desarrollo de cualquier producto periodístico multimedia. Finalmente, concluiremos estos talleres poderosos con una introducción a las metodologías del diseño, de experiencia de usuario y su aplicación al periodismo digital. La sesión de hoy se titula Periodismo visual, construyendo narrativas y formatos periodísticos, y abordará el periodismo visual que responde a las necesidades de conexión de la información con la audiencia, entre el desinterés de consumidores de información y los medios que se niegan a innovar. En esta sesión nos acompaña Lucero Hernández, periodista, maestra en comunicación y medios digitales con especialidad en producción multimedia, Social Media Manager de Chicas Poderosas Global, docente universitaria, becaria 2020 de Cosecha Roja y de la red de profesores Sembra Media, y becaria en 2015 y 2017 de la Fundación Thomson Reuters. Bueno, pues Lucero, te damos la más cordial bienvenida, te agradecemos mucho que vengas a compartir toda tu expertise con nosotras y bueno, pues te pasamos la palabra. Muchas gracias, Denise, Clau, por la invitación de ser parte de estos talleres poderosos. Y la verdad, chicas, es que me emociona muchísimo el poder reunirnos, que todas hayan tenido esta oportunidad de prestarse un tiempo. Sé que las agendas de todas nosotras están muy saturadas, pero qué bueno que tengan esta oportunidad de darse un tiempo y aprender de estas actividades que con mucho gusto hace Chicas Poderosas México. Y la verdad que también es muy, muy satisfactorio ver que hay compañeras de varios lugares. Un saludo ahí a Yol, que la estoy ahí viendo. Muchas gracias, Yol. También hay muchas caras que conozco. Yo los saludo desde Puebla, aquí en México, y veo muchos rostros de Puebla. También un gusto que varias poblanas hayan podido sumar. Y bueno, pues con todos los ánimos de poder hacer de esta primera sesión, obtener muchos aprendizajes. También un saludo a Liz, a Jocelyn que nos acompañan y que con ellas son talleristas de otras sesiones. Vamos a aprender muchísimo. Entonces, pues vamos a comenzar. La verdad es que quiero hacer de esta primera sesión algo muy, pues en el que podamos dialogar todas, siéntanse con la libertad de hacer comentarios, de pedir la palabra y podamos hacer un diálogo enriquecedor sobre esta primera sesión, donde vamos a abordar los conceptos de periodismo visual. Muy bien, pues vamos a comenzar. Aquí les voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Muy bien. Entonces, estamos en esta primera sesión de periodismo visual, construyendo narrativas y formatos periodísticos. Este nombre lo decidimos porque ya lo iremos viendo. Vamos a hablar mucho, tiene mucha relación el periodismo visual con las palabras narrativas y formatos para poder construir. A ver, ahí vamos. Muy bien. Lo que vamos a ver, vamos a partir de entender el consumo de la información, porque el periodismo visual nace mucho de cómo la audiencia está consumiendo la información. Y para poder adentrarnos a este periodismo es saber cómo las nuevas audiencias están consumiendo la información, las necesidades, los requerimientos, la evolución del periodismo para
para hacer esta transformación. Ahora sí nos vamos a ir con respondiendo a la pregunta, ¿qué es el periodismo visual? Tal vez tenemos ahí unos conceptos por un lado, por otro, poderlos unificar. Y después nos vamos a ir a cómo se construye una narrativa visual, cómo lo podemos lograr. Vamos a conocer que el periodismo visual siempre va a ser un ejercicio multidisciplinario, se unen varias profesiones, especialistas, que por eso es el éxito del periodismo visual. Vamos ahí, les voy a compartir unas claves muy importantes que siempre hay que tener presentes al momento de hacer periodismo visual, y no nos vamos a ir de esta sesión sin herramientas digitales que nos ayuden a empezar en este campo del periodismo visual. Muy bien. Me gusta, esta imagen está en inglés, pero me gusta mucho porque creo que refleja muy bien el dar pie a todo el ambiente en el que ahora nos encontramos. Es un esquema que desarrolló una escuela de periodismo en Suiza y me parece que ejemplifica muy bien, como les comento, en dónde ahorita nos encontramos. De este lado podemos ver lo que ellos llaman átomos del periodismo, o bien lo que pudieran ser elementos multimedia, que son todos estos elementos que acompañan la construcción de un elemento informativo, ¿no? Partimos del texto, la fotografía, los gráficos, las infografías, audio, video. Todos estos elementos se les conoce como elementos multimedia, ¿no? Y de este otro lado tenemos las plataformas, estamos impreso, radio, televisión, online, y va avanzando, avanzando, avanzando. Y toda esta transformación en la que partimos, o toda esta diversidad de formatos en los que nos encontramos, tuvo un inicio, ¿no? Y en el que sigue avanzando. Partimos desde lo análogo y vamos rumbo a un camino digital, ¿no? Y a esto este paso, esta evolución de lo análogo a lo digital se le conoce como convergencia. Estamos convergiendo hacia nuevas plataformas, integración de plataformas, integración de elementos multimedia o de estos átomos periodísticos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el impreso eran solamente ciertos elementos, y hasta la fecha ciertos elementos que se pueden plasmar. La radio también tenía ciertos elementos, la televisión online pues ya se va amplificando, ya va combinando estos elementos periodísticos. Y cuando vamos unificando las plataformas entre una y otra, y la navegación de un contenido o el consumo de un contenido involucra varios elementos, involucra varias plataformas, ya estaremos hablando de un esquema cross-media, ¿no? Entonces, bueno, partimos de que entender muy bien cómo ha sido esta evolución, esta transformación, el entender a qué nos referimos con elementos multimedia y con plataformas. Y bueno, consumidores de información. Ahorita ya podemos hablar de que con los consumidores actuales de información estamos en una arquitectura social. Así me parece que es un buen concepto que se denomine, porque ya son ya estamos involucrados socialmente en diversas plataformas, en más y nuevas plataformas que se van sumando, pero en esta combinación social, principalmente en ambientes digitales, sí, pero no se quedan atrás estas otras plataformas que vienen desde lo análogo, como el impreso, la radio, la televisión, todavía siguen presentes, ¿no? Y bueno, ¿qué otro elemento ahí nos indica cómo se está consumiendo la información? Que hay una mayor cercanía con el formato mobile. Siempre con nuestro smartphone o nuestro teléfono móvil estamos comunicándonos, teniendo acceso a los contenidos informativos, o bien una combinación entre computadoras de escritorio, laptops y nuestros teléfonos móviles. Entonces hay una combinación, o estamos al mismo tiempo en nuestro teléfono, al mismo tiempo en nuestra computadora, pero siempre ahí combinando elementos, ¿no? También esta idea de cómo la televisión ha jugado mucho con esta idea de consumo. Estén publicando contenidos, nos están mencionando sus hashtags, cómo ahora podemos seguir noticiarios a través de ambientes digitales al mismo tiempo que están en su plataforma original, televisión, impreso. Entonces, bueno, ahora esa combinación, ese mix
es muy común. Y bueno, estos dos datos que justo apenas ayer los estaba soltando Comscore, esta agencia especializada en comunicación digital, son muy actualizados. Hicieron una revisión de la situación de medios de consumo de noticias a nivel nacional y en ciertos países. Entonces, bueno, a nivel nacional podemos ver que el 68% del consumo de noticias es a través de dispositivos móviles. Y yo creo que aquí estoy segura que hay presentes algunas emprendedoras de proyectos periodísticos y tal vez ahí sus indicadores les han de arrojar que el mayor consumo de sus ingresos a sus sitios se dan por teléfono móvil, ¿no? Eso debe de darnos una lectura para saber cómo se está haciendo este consumo de noticias de nuestra audiencia. Otro dato específicamente, ahorita les di un dato a nivel global, ¿no? En varios países. Específicamente en México, que tiene uno de los mayores tiempos de lectura multiplataforma de Latinoamérica. ¿Esto qué nos indica? Que no solo se consume una sola plataforma, son varias. Le gusta al consumidor de noticias mexicano consumir al mismo tiempo en un impreso, al mismo tiempo en la televisión, ver la noticia, la misma noticia tal vez en diferentes formatos. Ahora ya encontramos elementos informativos que se unifican en todas esas plataformas. Es decir, hay una secuencia en el consumo de esa noticia en específico. O bien, conocer la diversa presentación dependiendo de plataforma. Otros indicadores nos dicen que el consumo de noticias en México es principalmente online y por redes sociales, ¿no? Ya un poco se va quedando rezagado, más no perdido, impreso, televisión, radio, no perdido. Ahí sigue presente, pero va ganando espacio el tema online y las redes sociales, nos dice el reporte de noticias digitales de la Universidad, del Instituto Reuters de Periodismo. Y bueno, ¿qué otro indicador? Que casi 7 de cada 10 consumidores de noticias en México lo hacen por smartphone, ¿no? Ya lo veíamos a nivel global, ahora específicamente en México son 7 de cada 10 consumidores de noticias. Y finalmente este otro dato de la Asociación Mexicana de Internet, que el 95% de los internautas utilizan teléfono móvil. Entonces, por un lado hablábamos del 68% a nivel global, en México es del 95% según la Asociación Mexicana de Internet. Es muy alto el consumo por teléfonos móviles. Aquí estos gráficos que reflejan lo que acabamos de ver. Vemos aquí en primer lugar digital, ¿no? Y todo el ambiente online, ¿no? Sitios web, redes sociales, incluyendo redes sociales, ¿no? La combinación de medios que tienen su sitio web y sus redes sociales. Aquí abajo exclusivamente redes sociales. Le sigue la televisión, pero más abajo los medios impresos. Y dispositivos, ahí veíamos el gran rebase, el gran primer lugar que ocupa los teléfonos móviles, muy alejados del ordenador y de las tabletas. Hasta aquí ya vamos comprendiendo cómo es el consumo de las noticias, que es muy importante para poder hacer que consuman nuestro contenido. Es importante conocer cómo se está consumiendo actualmente. Ahora sí, vamos a partir de los productos informativos. Todos los productos informativos deben de cumplir estos 4 elementos, que son informar, infórmame, dame a conocer un hecho, revélame todos los elementos que lo integran. Informar. Entretener, que a veces se nos puede venir a la mente que entretener, estaríamos hablando tal vez de espectáculos, deportes, pero no es así. La palabra entretener aquí se refiere a que tiene que atrapar al lector, mantenerlo consigo todo el tiempo que dure la presentación de esa información. Eso sería un entretenimiento, captar. El tercer concepto, la utilidad. El producto informativo tiene que ser útil, porque
Cuando nosotros buscamos un contenido es porque queremos cubrir una necesidad, queremos o informarnos de ese hecho porque nos interesa, porque necesito saber qué fue el último anuncio del SAT, necesito que me digan cómo está el tema de los impuestos, necesito algo. Si nos podemos analizar, cuando los contenidos no tienen una utilidad al lector, el alcance es muy poco, porque no le estamos cubriendo esa necesidad de un uso. Y bueno, el cuarto elemento sería generar interacción. Y con interacción es que haya una retroalimentación entre el producto informativo y la audiencia, que se cierre como un círculo de comunicación, ¿no? Estamos hablando, alguien nos contesta, entonces hay un círculo de comunicación. Y ese círculo de comunicación también lo tienen que cumplir los productos informativos. Ahora, si lo vemos, muy difícilmente el mercado actual en México cubre estos 4 elementos. Generalmente se limitan a informar o hay quien cubre el entretenimiento, pero no, muy pocos le dan cierta utilidad al contenido y la interacción pues mucho menos, ¿no? Es, doy la información, si se consume bien, si no se consume también. Y si lográramos esta conexión de los 4 elementos, tendríamos mucho éxito en nuestro propio contenido como periodistas, pero también como quienes están aquí emprendiendo un medio, tienen su propio medio. Si se cubren estos 4 elementos, el éxito del producto informativo es mucho mayor. Bueno, si hay dudas, nos vamos deteniendo, pero bueno, partimos de que estos 4 elementos son muy importantes para todos los productos informativos. Y el periodismo visual los encierra completamente, los cubre perfectamente. Vean, el periodismo visual, uno hace periodismo que es informar, entretiene, mantiene captado a la lectura o el consumo de esa información porque es visual. Y ya estábamos viendo cómo es el consumo actual de la audiencia. Le da una utilidad a la información desde la generación del contenido, desde que los elementos visuales tengan un sentido de ser, de presencia en el producto informativo. Y bueno, esta interacción con la audiencia que se logra al poder comunicar con todos estos elementos y poder generar una retroalimentación al medio o al periodista. Entonces, estos 4 elementos, al ser muy, muy completos en el periodismo visual, esto hace que el periodismo visual sea uno de los más completos para el ejercicio periodístico y para el consumo de noticias. Muy bien, ahora entonces, ya que sabemos cómo es el consumo de noticias, cómo se debe constituir un producto informativo, empecemos a comprender qué es el periodismo visual. Y pues ahí vamos a ver que generalmente hablamos del concepto de información más el diseño, ¿no? Pero es muchísimo más amplio el periodismo visual. Sí podríamos encerrarlo en estos 2 conceptos de hablar de información más diseño. Pero el periodismo visual también involucra historias periodísticas, que no es lo mismo que informar. Informar no es lo mismo que narrar, ¿no? Entonces, generar historias periodísticas involucra ese proceso narrativo, sin olvidar el hecho informativo, ¿no? Informar. Elementos multimedia, ya veíamos en el visual que les compartía, en esta tabla, sobre los átomos periodísticos, ¿no? Que son varios, que veíamos imagen, video, infografía, gráfico, varios elementos multimedia, ahí están presentes. Entonces son historias periodísticas más elementos multimedia, visualizar información, que es, si nosotros escribimos para informar, visualizar es mostrar esa misma información desde un visual, desde algo que se pueda ver y realmente es algo complejo porque yo creo que aquí todas presentes sabemos muy bien que redactar es complicado.
cómo vamos a darle una entrada, un desarrollo, cómo vamos a cerrar, cómo vamos a hacer esta pirámide invertida, cómo esa pirámide invertida se ha transformado en ambientes digitales. Si la escritura es complicada, visualizar también tiene su propia dificultad, ¿no? Hacer de ese contenido algo visual, de eso que ya tenemos muy claro en texto, algo visual. Pero esto, bueno, lo involucra el periodismo visual. ¿Qué más? Las plataformas de comunicación también tienen su elemento de aporte dentro del periodismo visual. ¿Qué plataformas de comunicación voy a utilizar? Porque esas también comunican, también informan, también se ven. El formato periodístico, que son diversos, se ha innovado muchísimo en formatos periodísticos, pero el uso es aún muy limitado. Se limita mucho ya conocemos este campo, me quedo en este campo y no me muevo. Pero el aventarnos a explorar los diferentes formatos, sumando al equipo personas, cada una con su expertise en su propio campo, podríamos lograr muy buenos trabajos. Y bueno, todos estos elementos del periodismo visual responden a este consumo en la era de la inmediatez, ¿no? El periodismo visual también vino a cobrar mucha relevancia por este consumo importante de mi limitado tiempo a consumir información, no, y ver la cantidad de texto no me permite dedicar mucho tiempo, pero si yo lo veo puedo comprenderlo mucho más rápido. Y también un periodismo colaborativo. El periodismo visual también es colaborativo y ahí es una sinergia porque se suman esfuerzos de varias áreas, desde diseñadores, aquí también ya veíamos diseñadoras, veíamos periodistas, infografistas, hay quien ya se especializa en visualización, especializa en infografía, en diseño, en video, en fotografía, y unir todo, hacer una sinergia de todas estas especialidades hacia el periodismo visual, un periodismo colaborativo. Dicen si vamos bien o profundizamos en algún elemento. Todo bien. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ok, alcances del periodismo visual. Ya vimos cómo va muy conectado con el consumo actual y con los elementos de todo producto informativo. Ahora, ¿qué obtenemos con hacer periodismo visual? Obtenemos que ayudamos a que los consumidores, las consumidoras entiendan mejor la información, se comprenda mejor. En un texto sí se puede hacer, pero muchas veces algo que se dice en un texto, porque es la única manera que lo hemos aprendido a redactar, se puede explicar mucho mejor en una visualización. Y al hacerlo, logramos que los consumidores comprendan mucho mejor y mucho más rápido que la dificultad de un texto. También informamos de manera diferente. Nos salimos del cuadrante que nos dijeron es redactar y logramos innovar, hacer algo diferente, informamos de manera diferente, más allá del texto. Y yo las invito a poder pensar en su contenido cuando vayan a redactar, cuando vayan a reportear, cuando estén a punto de sentarse a armar ese contenido. ¿Cómo puedo? Háganse esta pregunta, a mí me ha ayudado mucho. ¿Cómo puedo informarlo más allá del texto? ¿Es posible? ¿Esto que tengo es posible informarlo más allá del texto? O incluso tal vez ya armaron su material, su nota, su reportaje. Vean, analicen cada párrafo. Este párrafo puede decirse de otra manera que no sea texto. Háganle esa pregunta a cada párrafo, chéquenlo. Y se van a dar cuenta ustedes mismas, van a hacer su propio análisis y darse cuenta que hay párrafos que se pueden decir más allá del texto. Y bueno, ¿qué otro alcance tenemos? Que aumenta la visibilidad. Ahorita ya veíamos cómo es el consumo, entonces la visibilidad, si nosotros le damos al lector la manera en la que está consumiendo, pues
está garantizado esa visibilidad. Entonces, aumenta las opciones de lectura, de consumo. También humanizan el contenido, porque hace un momento hablábamos de historias, ¿no? Salirnos un poco de ese esquema de informar para narrar, para contar historias. Y con esto ya humanizamos el contenido, y el periodismo visual eso hace también, humaniza mucho el contenido a través de los elementos visuales, de los elementos multimedia. Muy bien, ya con todos estos elementos que ya estuvimos viendo, los alcances, qué es el consumo, los elementos del producto informativo, yo quiero que me ayuden a poder completar esta oración, que tal vez ya la hayan escuchado. Mucho se dice que el contenido es el rey, y es una de las defensas en contra, me parece, del periodismo visual, en contra del periodismo digital, pensar que el contenido es el rey, porque sí, la verdad es que el hecho informativo nunca se tiene que perder, siempre tiene que estar presente. El contenido sí, ¿no? Claro que Sari ya deberíamos de cambiarlo y decir el contenido es la reina, pero bueno, ¿no? Hay otros elementos que sin esto, pues el contenido no sería el rey. Y quiero que ahí me pongan en el chat qué palabra ustedes colocarían ahí en ese renglón. Si el contenido es el rey, entonces, ¿qué es la reina? Ya con estos elementos que estuvimos dialogando, hablando, que les estuve compartiendo, ¿ustedes qué palabra colocarían para que realmente tenga éxito un material informativo? Ya hablábamos de más allá del texto, más allá del texto que pudiera ser. A ver, voy a ver aquí que me ponen. A ver, me quedé por acá. Ahí vamos, ahí vamos. Aquí ya nos pusieron imagen. La imagen es la reina. La visualización de datos es la reina. La imagen, la presentación. Aquí nos decía Sol. La estrategia, el formato, la experiencia. Aquí no cachó. Ah, la imagen. Yo creo que Paula nos pone la imagen. La presentación, la narrativa, multimedia, formato, aquí imagen. Narrativa transmedia, la composición. La verdad es que muchos de lo que aquí nos fueron colocando, muchas gracias, le queda súper bien. Me encanta esta idea de la composición, me encanta esta idea de la narrativa visual, porque en realidad es la presentación, porque estas palabras me gustaron mucho, muchas gracias, porque en realidad encierran todo, ¿no? La imagen no está alejado del contenido, ¿no? Sí, va alineado, es una conjunción que se entiende uno con otro. No se trata de, ok, ya hice todo mi texto, ahora ¿qué elementos multimedia le puedo integrar? No, más bien, ¿qué contenido se puede informar con un elemento multimedia? Que no es integrar por completar, sino informar a través de la visualización. ¿No? Pero muy bien, muchas gracias. Ahí vamos, ahí vamos. Muy bien, narrativas visuales. Narrativas visuales. La narrativa visual, vamos a integrarla, se integra con diversos elementos y parte desde el titular, cómo encabezamos, el armado de nuestro texto, el hecho de informar. Y ahora es elementos multimedia, fotografía, video, gráficos, infografía, la documentación, cómo documentamos, cómo hacemos transparente nuestro contenido a la audiencia, cómo difundimos, eso también encierra todo el periodismo visual, cómo interactuamos y cómo obtenemos esa retroalimentación. Este esquema me gusta mucho. Es también de esta escuela suiza de periodismo. Aquí no se alcanza a ver claramente, pero les vamos a compartir la imagen. Y yo tengo aquí estos 3 esquemas porque está en inglés. Entonces, es una manera de ayudarnos cuando de plano no sabemos ni por dónde empezar. O sea, hay personas que pues estamos empezando y no sabemos qué elemento visual le queda mejor a mi contenido. Entonces, me parece que este esquema es muy útil para esos casos.
Aquí los tenemos, se los vamos a compartir. Ahí vamos. Vean, aquí empezamos. Lo que señala es cómo se construye una narrativa multimedia. Y siempre vamos a partir de qué trata nuestra historia. Si trata de una persona, estamos hablando de una persona, de un evento, de un escenario. Y sigue por acá. Ahí voy. Cierro todo esto. O bien, trata de seguíamos en escenario, de una explicación, tal vez queremos explicar algo, cómo funciona algo, de un contexto, un hecho, el contexto alrededor. Tal vez queremos más bien, vamos, hablar de estadísticas, ¿no? Entonces, partimos de qué trata nuestra historia. Una vez definido, si queremos contar un hecho, si queremos hablar de un perfil, de una persona, si queremos hablar de un lugar, de un contexto, de compartir, informar datos, una vez partiendo de qué trata, ahora sí podemos hacernos las siguientes preguntas, dependiendo del elemento que elijamos. Por ejemplo, aquí en persona. Nos hacen preguntas como, ¿su apariencia es importante? ¿Es importante informar la apariencia? ¿Sí o no? Sí, pues le queda muy bien una foto, porque es importante la apariencia. Pero si no, podemos seguir con estas preguntas. Entonces, ¿su contexto lo es? ¿Su contexto es importante? Si sí, pues una línea de tiempo puede ser muy útil. O bien, si la persona está haciendo algo, si no, dependiendo de lo que se responda, nos puede ser útil el video, un audio, una presentación. Si no, entonces lo mejor es el texto. Y nos seguimos. ¿Qué otro elemento va a tratar nuestra historia? Entonces, como que estas guías nos señalan, nos hacen preguntas que nos pueden ser útiles para saber qué es lo importante de lo que vamos a contar y con base en eso, qué elemento visual, qué elemento multimedia puede ser útil para nuestro material informativo. Aquí, en el caso de los eventos, hay preguntas como, ¿hay un resultado visible de ese evento? Sí, no, hay movimiento, se requiere un sonido. Sí, bueno, puede ser muy útil el video, el audio, o bien también se presentan opciones como el GIF animado, diapositivas, líneas de tiempo, galerías de foto, y nos podemos ir moviendo los otros elementos, como por ejemplo, queremos explicar cómo funciona algo. Eso que queremos explicar, ¿se está moviendo o está sucediendo? ¿Es visible o no? ¿Es visualmente representativo o no? Si sí o no, ahí nos da opciones, animación, infografía. Entonces, bueno, nosotros se los vamos a compartir. Aquí también Denise, Clau nos ayudan a compartir estos elementos y no igual el cierre de cada presentación. Pero para que ustedes los tengan y puedan saber si tal vez andamos ahí de no me doy ni idea, con estas preguntas y respondiendo a estas preguntas nos puede ser muy útil qué elementos nos pueden ayudar a hacer nuestro trabajo más visual. Muy bien. A ver, ahí vamos. Déjenme, aquí está. Entonces, tenemos este esquema que nos va a ayudar muchísimo. Y vean, esta pirámide invertida que ya se ha transformado es exclusiva, aquí la hizo el periodista Paul Brashaw, un periodista especializado en periodismo de datos, desarrolló y creó esta pirámide invertida exclusiva para periodismo de datos. Y me quería compartírselas por la importancia del periodismo visual. También lo muestra muy bien. Vean, tenemos la básica pirámide invertida que muchas ya conocemos, pero ahí no termina. Ya generaste todo el trabajo reporteril, toda la reportería, hay que comunicarla. Y al comunicarla nos genera otra pirámide que parte de la visualización. Vean cómo está conectado el periodismo visual en varios tipos de periodismo. Siempre está presente.
es algo que podemos hacer presente, porque bien podemos no hacerlo, pero ya vimos cómo es el consumo informativo, cómo es los elementos del producto informativo y que el periodismo visual lo encierra muy bien. Entonces, pues está presente, puede estar presente sin duda en todo tipo de periodismo que se haga. Muy bien. Ahora podemos hacer narrativas visuales desde la fotografía, el video y el sonido, como es el caso de este trabajo de New York Times. Ahí está. Ahorita se los comparten este trabajo que hizo una unificación. The mass shooting in Las Vegas unfolded on a scale that has confounded the public and investigators too. The amateur and police footage of that night is horrifying. But by forensically analyzing these clips, we are able to draw perhaps the most complete picture to date of what happened. We lined up the sound of gunfire in different videos, and using the hour, minute, and second these clips were recorded, we mapped over 30 videos on a timeline covering the entire event. More evidence will emerge, and this is not the definitive picture, but this reconstruction puts you, the viewer, at the concert. Ahí se los compartieron ahorita para que ustedes los vean con calma, aprovechemos, no nos quedemos aquí viendo todo el trabajo, pero vean, unificaron fotografía, video y audio. Esos 3 elementos, ¿no? Para poder informar. Aquí entonces podemos hacer narrativas visuales así, podemos hacer narrativas visuales desde los mapas. Aquí tenemos este otro caso y herramientas para hacer mapas hay muchas. Muchas, mucho más profesionales que tú las ves y dices, wow, eso solo lo hace un especialista en mapas, pero la verdad es que cuando nos dedicamos de lleno a algo, podemos aprender muy bien. Entonces, bueno, aquí les comparto esta narrativa que se hace solo de mapa, ¿no? Y hay herramientas como Google Maps, que podemos situar al lector en el lugar donde estemos narrando. Esto, bueno, es una narrativa en mapa 3D, un mayor nivel, pero es importante conocerlas para saber cómo es posible hacer historias desde un solo elemento multimedia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta narrativa en puro mapa. Esta otra, narrativa visual desde la infografía. A ver, déjenme ver. ¿Esta no es? ¿Esta? Esta. Lo que hicieron fue desmembrar una infografía en todo el cuerpo del texto. Entonces, vamos viendo aquí todos los elementos que involucran se me fue el nombre. No quiero decir el nombre incorrecto de este elemento, o sea, pero bueno, lo van desarrollando a lo largo del texto, en una narrativa en vertical, y vean, se va desarrollando todos los elementos que van integrando para que se vaya conociendo muy bien, lo van desarrollando. Muy bien. Y también podemos hacer narrativas visuales desde la transmedia, donde integramos varios elementos multimedia, varios elementos de visualización, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un video que en realidad es un documental, texto. Aquí tenemos un elemento interactivo que se puede navegar a través de un elemento móvil. Tenemos infografías. Entonces vamos integrando varios elementos, audio y bueno, ¿no? Lecturas específicas con sus fotografías. Muy bien. Vamos. También podemos hacer narrativas visuales desde lo digital y narrativas visuales desde la humanización. A ver si tienen a la mano su teléfono y pueden escanear estos QR para que lo puedan ver en el teléfono móvil. Cualquiera de los dos o los dos. Y ahorita, quien no tenga a la mano su teléfono, ahorita lo vamos a navegar, pero a ver, déjenme, muevo esto por acá.
Aquí nos colocaron, ¿qué herramientas recomiendas para mapas? Miren, si apenas vamos a empezar en mapas, Google Maps puede ser un buen elemento. También está Datagropper, que se los van a enseñar. Liz, tengo entendido, Elizabeth se los va a enseñar en uno de los talleres. Datagropper tiene mapas, Flourish también tiene mapas, que también se los va a enseñar. También hay otras herramientas como Mapbox para mapas, pero ya me parece que Mapbox sí requiere ahí como, yo dedicaría varias sesiones para aprender esa herramienta. Bueno, aquí ya nos apoyó Mariana Hernández. Nos compartió Parallax. Yo creo que es una herramienta que nos estabas compartiendo de mapas. A ver si nos detallas. Y nos pregunta Georgina, ¿dónde podemos encontrar software que nos faciliten realizar este tipo de productos? Ahorita al final les voy a compartir unas herramientas digitales. Muy bien. Si ya lo abrieron, lo pueden navegar. ¿Cómo hacer narrativas visuales desde lo digital y desde la humanización? Aquí tengo estos. La humanización yo le llamo porque aquí trabajaron mucho la historia, las historias. Son varias historias que las fueron trabajando para que conectaran con la audiencia. Ustedes navéguenla con calma, pero se trata de, así como lo dice su título, en la piel de un refugiado, ponernos en la situación de un refugiado. Entonces podemos hacer esas narrativas y bueno, ya van involucrando, principalmente que utilizaron video, hicieron clips cortos de esas historias y fotografías, video y fotografía. Muy bien. Y bueno, este otro trabajo desde lo digital, desarrollar aquí. Se pusieron a pensar, a ver, yo voy a trabajar sobre el sitio Zona Divas, que era un sitio web de venta de mujeres, entonces, bueno, voy a implementar un esquema así, desde cómo se estaba, para que la audiencia sepa cómo estaba, cómo era esta navegación en el sitio, pero ahora ya no como se ofertaba a las mujeres, sino contando sus historias desde un enfoque periodístico. Vean, aquí utilizan Google Maps y bueno, ¿no? Entonces, desde lo digital, porque involucran video, mapas, la navegación digital. Muy bien. Vamos aquí a seguir. Narrativa en el periodismo visual. Muy bien, ya vimos algunos ejemplos, ya hablábamos de cómo se hace esta narrativa. Y entonces la narrativa en el periodismo visual nos permite crear esa atmósfera del relato. Es meter al lector en esa historia para que pueda conectar y de principio a fin. Por eso le vemos como una atmósfera, meterlo dentro de una atmósfera. Conectar emocionalmente puede ser muy exitoso a través de la narrativa. Por ejemplo, en la piel de un refugiado, es hacerme sentir en una posición de refugiado. Es muy diferente a que yo opine desde mi posición que no es refugiada, a que lo haga sabiendo que esas son mis únicas opciones. Entonces, conectar emocionalmente. Hacer una relación más allá de transmitir un mensaje, que es lo que muchos medios están haciendo. Yo transmito el mensaje. Si llega, cómo llega, no lo sé. Entonces, pensemos más allá de lo aviento lector que sigue. Motivar a seguir escuchando, leyendo o interactuando. ¿Cómo? Mientras voy ahí escribiendo, voy construyendo mi narrativa visual. Realmente consigo que el lector, la lectora sigan el consumo. Yo, si me pongo como prueba, lo seguiría leyendo, lo seguiría viendo, lo seguiría consumiendo. ¿Cómo puedo hacerle para que no los pierda? Y bueno, ¿cómo la definimos? ¿Cómo podemos hacerlo, no? Porque es muy fácil decir, pues sí, todos estos elementos muy bonitos, pero ¿cómo lo logro? En primer lugar, tenemos que tener muy claro quién queremos que nos lea. Porque ya sabemos que mucho del periodismo en México se hace para el círculo rojo, pero realmente queremos
que a ellos les sea útil. O sea, si vamos a exponer un ejemplo, ¿qué elementos legales pueden ayudarse los mineros para proteger sus derechos? Queremos que lo lea el político o más bien los mineros. Y si quiero que lo lean los mineros, ¿cómo hago para llegar a ellos? ¿Cómo consumen ellos? Entonces se trata de primero saber cuál es nuestro público objetivo, quiénes queremos que nos consuman. ¿Cuál es el objetivo de nuestra narrativa? Ok, ya sé que este es el perfil de las personas que quiero que me lean. Con mi narrativa, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿No? Que muchas veces esto de qué es lo que quiero lograr con mi narrativa, también lo hacemos desde que definimos con qué vamos a entrar en nuestra nota. Cuando nosotros definimos, ya estamos haciendo ahí una lectura y es lo mismo. ¿Cuál es el objetivo de mi narrativa? ¿Qué es lo que quiero comunicar? Una vez teniendo esto, vamos a especificar nuestro concepto y nuestro formato. Entonces, bueno, si yo sé que mi público objetivo consume así, si yo quiero que se da a conocer esto, que es mi principal foco, porque ya saben que los temas son muy diversos y pueden ser, podemos nunca terminar de informar algo y siempre tenemos que elegir un foco informativo. Entonces tenemos que especificar el concepto y el formato. Partiendo de esto nos va a ayudar muchísimo, partiendo del objetivo y la narrativa. Establecer nuestro estilo y tono de comunicación. ¿Cómo vamos a hacer esta narrativa, esta historia? Ya sabemos que no se trata solo de informar, sino de cómo va a ser este estilo y este tono. Si nos damos cuenta, muchos de las y los periodistas que admiramos, nos gusta algo de la manera en la que informan, en la manera en la que redactan o en la manera en la que generan sus productos informativos. Y nos gustan porque tienen un estilo y tono de comunicación propios. Entonces se trata de que vayamos construyendo nuestro estilo y tono de comunicación, que es único y que va a definir también quienes tienen su propio medio a su propio medio. Y finalmente la interacción. Muy bien, en formatos, déjenme un tiempo, ahí vamos, en formatos. Los esquemas nos los compartirán por correo. Ah, ok. Ahorita nos comparten Denise y Clau. Y bueno, ¿cuál es el formato efectivo? ¿Cómo sabemos cuál es el formato efectivo? Solamente sepamos que eso nos los va a dictar siempre la historia. Nuestro material periodístico es el que manda. Él nos va, como le quieran, el género que le quieran poner, nos va a decir cuál es el formato y el esquema de narrativa multimedia mejor. Siempre el hecho periodístico nos los va a decir. Lo vamos a lograr generando atención. ¿Cómo genero atención? Atrayendo la curiosidad, generando la curiosidad. ¿Cómo genero esa curiosidad? O bien dándole un valor. ¿Qué valor? Con contenido original. Y el contenido original se logra a través también de una composición visual. Si yo logro una composición visual que realmente tenga una razón de ser, todos los elementos multimedia, todos los elementos visuales, tengo una razón de ser, voy a lograr una composición visual que conecte con la audiencia o a través de un diseño auténtico. Transmitir sentimiento, y eso lo logramos a través del tono de mensaje, el tono y la forma de comunicar. También podemos lograrlo pensando en algo inesperado. En algo que inesperado es que no esperemos que eso vaya a pasar. ¿Cómo lo logramos? La multiplataforma. Ya veíamos que México es uno de los países con mayor consumo de noticias multiplataforma. Y pensando en alto impacto. ¿Cómo voy a lograr el alto impacto? No me lo traje, pero había hay un proyecto periodístico que hablaba de la bomba atómica, no sé cuántos años de la bomba atómica. Y una de las maneras de contarlo es llevarnos a cómo explotó la bomba atómica. Y lo que hicieron fue digitalmente hacer que explotara y se veía así, ¡pum!, un círculo rojo grande y luego se hacía más chiquito. Entonces, de cierta manera, generaron el alto impacto haciéndonos
estar presentes como pum, si de pronto explotara en ese momento en el que lo estamos consumiendo. Muy bien. Aquí esta pregunta yo les quiero hacer a ustedes. ¿Cómo creen que debería de integrarse un equipo de trabajo en periodismo visual? Ya con todo esto que ya vimos, ahí me pueden ir poniendo en el chat, ¿quiénes creen que no tienen que faltar en el equipo de trabajo visual? Que son clave, importante para hacer periodismo visual. A ver si ahí vamos poniendo una lluvia de ideas de quiénes son clave, así de que no, a fuerza necesitamos a esta persona o a estas dos, sin estas tres no logramos periodismo visual. Bien. ¿Cómo lo lograremos con todos estos elementos que ya vimos? Aquí nos van poniendo diseñadora, periodista clave, ¿no? ¿Cómo logramos sin el hecho informativo? Editora, alguien que edite todos estos elementos clave. La diseñadora, bueno, periodismo visual, mucha vinculación con los diseñadores. Fotógrafos, elementos visuales. Tenemos aquí programadores, claro, si queremos hacer periodismo visual a través de ambientes digitales, de redacción, sí. Diseñadores de información, ¿no? No es lo mismo ir a reportear que diseñar esa información. Copywriter, cuando tengamos que difundir nuestro contenido, tanto trabajo para no difundirlo de la mejor manera. Comunicación, claro. Analista de audiencias, ahí va involucrando el tema del cierre de comunicación con la audiencia, que ya hablábamos, esa interacción. Diseñadores UX clave para ambientes digitales, verificadores, animadores, si queremos incluir animación. Pues sin querer, acabamos de hacer nuestro equipo multidisciplinario, entre todas. Y recordemos que el periodismo visual es periodismo colaborativo y significa, se logra con equipos multidisciplinarios. Entonces, siempre es importante integrar todos estos que acabamos de mencionar para ser exitoso el producto visual. Con equipos multidisciplinarios se logra. Muy bien. 7 claves del periodismo visual. No nos vayamos sin estas 7 claves importantes. A ver si las logran ver. Yo lo siento algo chiquitito. Pero a ver. Número 1, pensar siempre en historias periodísticas desde formato multimedia o visuales. ¿No? Multimedia o visuales. Siempre pensar la historia periodística desde estos formatos. Partamos de esto. Rompamos el paradigma de pensar lo visual como un adorno. Lo visual no adorna el elemento informativo. Lo visual informa. Entonces, el texto es un elemento más como lo es los elementos multimedia, como lo es las visualizaciones. Entonces, ¿cómo vamos a unificar esto para informar? No es adornar. Muy bien, no depender demasiado del texto escrito, vayamos así pensando en nuestra reporteada, cuando nos sentemos, ok, más allá del texto, ¿cómo puedo transmitirlo? Conocer el lenguaje multimedia o visual, porque a veces decimos, no, pues multimedia, foto, video, pero hay mucho más, hay mapas, infografías, gráficos, y de gráficos hay un montón de gráficos. Entonces, si nosotros ampliamos nuestro abanico de saber qué elementos multimedia y visuales hay, tendremos mayor libertad de saber qué le queda mejor a nuestro material informativo. Y para esto es importante elegir visuales adecuados a la información, porque también es otro caso así muy puntual. No se trata de, me gusta, quiero esta fuerza y tiene que informar. Recordemos esta clave que les compartía de que ¿quién lo dicta? La información. La información nos dice qué y cómo. Entonces, la información nos va a decir cómo se puede transmitir mejor, en qué visual, ¿no? Pensar el diseño junto con el contenido siempre, y el trabajo es colaborativo.
Y bueno, terminamos con estas herramientas digitales que les van a compartir de gráficos para hacer GIF. Aquí les integro unas herramientas que tal vez las vean, tal vez ya las conozcan, otras que tal vez no digan, las vean y digan, no, eso está muy complicado. Pero una de mis recomendaciones es dense la oportunidad de romper ese pensamiento de eso se ve muy complicado, mejor ni lo intento. Si lo intentamos una primera vez, ya la segunda ya habremos avanzado un paso, para la tercera ya habremos avanzado 2 pasos y la verdad es que si nos damos cuenta, sí hemos aprendido todo lo que tenemos en la vida, siempre dando nuestros primeros pasos. Entonces, aquí les comparto de gráficos en GIF, cómo hacer gráficos en GIF, una herramienta de Google muy sencilla, pero son unos primeros pasos que aparte el GIF nos sirve no solo para nuestro sitio web, sino también para las redes sociales. Cómo hacer mapas mentales, como ahorita, mapas mentales, hay una herramienta. Tienen su versión gratuita, su versión de pago, pero la versión gratuita para ser básica está bien. Y bueno, líneas de tiempo, ahí les compartía líneas del tiempo del Centro ANAF de Periodismo, una herramienta que creo para generar líneas de tiempo, una herramienta ya privada que también puede ser útil, diagramas de flujo como el que ahorita les compartí del esquema multimedia, Flourish y Datagropper, que ahí en un taller van a aprender a detallar muy bien estas herramientas, cómo hacer relaciones y conexiones. Aquí les comparto una herramienta como para mostrar conexiones, nubes de palabras que también son muy útiles y a veces también seguimos con esa duda, ¿y qué visual es el mejor para nuestra información? Aquí una guía de saber cuál puede ser más útil, nos explican. Por ejemplo, aquí si queremos mostrar tema de variaciones, en qué casos y qué tipo de gráficos pueden ser útiles para ese objetivo. Solamente es un vocabulario, ¿no? Ya dónde los podemos hacer, pues para eso está, por ejemplo, Datagropper, Flourish, y hay muchas más herramientas. Muy bien, pues con esto termino. Espero les haya sido de utilidad. Y estoy aquí atenta a las dudas. A ver, aquí veo unos comentarios. Ya les están compartiendo las herramientas. Muchas gracias, Denise. Hola, Lucero. Hola. Soy Yol. Hola, Yol, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Oye, yo quería saber tu opinión acerca de las noticias a través de TikTok. Ok. Os he visto, o sea, las he visto y, o sea, vaya, son cortas, pero siento que como que el formato sigue siendo el mismo, o sea, como si viera la televisión o sea, un reportaje de televisión en TikTok. Entonces, o sea, quería pedirte más tu opinión acerca de eso. Ok, Yol, sí. Mira, yo tengo como esta opinión sobre las redes sociales. Me parece que las redes sociales son un elemento de difusión del contenido informativo muy bueno, porque ya vemos que las redes sociales, su consumo para noticias por parte de la audiencia es muy alto. Entonces, sí nosotros podemos difundir nuestra información a través de las redes sociales. Perfecto. Y de hecho, el último reporte de noticias digitales del Instituto para el Periodismo de Reuters mostraba, que les compartí ahí algunos datos, mostraba cómo TikTok es hoy por hoy la red social de mayor consumo de noticias en la población juvenil, pero incluso rebasa en consumo de noticias a cualquier otra red social. Entonces, ahí mi recomendación sería que puedan rastrear qué medios de comunicación más allá de México, de Latinoamérica, de Europa, de Norteamérica,
utilizan TikTok para difundir y empecemos a analizar y a consumir, a conocer, porque siempre conocer nos amplía el abanico de saber qué formatos están haciendo, cómo lo están haciendo, y podamos tomar tal vez esto de esto me gustó, esto me gusta, de este otro me gustó esto, empezar a tomar ideas y empezar a, si tal vez tenemos algo en nuestra mente y decimos, oye, esto está bien, pero yo no lo he visto en ningún lado, aventarnos a hacerlo, porque justo mucho el periodismo visual, uno de sus éxitos es esta innovación, ¿no? Entonces, innovar es, y desde mi perspectiva siento que en México nos estamos quedando así como que no queremos innovar, nos quedamos ahí detenidos. Ya no les mostré los datos de México comparado con otros países, pero el consumo digital nos rebasa por mucho Argentina, Brasil, Colombia, por mucho. Entonces, a eso voy con que siento que México nos estamos quedando. Entonces, ahí mi recomendación es un buen foco para difundir noticias. Sabemos que es uno de los mayores consumidores de noticias TikTok. Entonces, empezar a navegar qué medios tiene en TikTok, cómo lo están utilizando, cómo lo están haciendo y empezar a tomar nuestras propias ideas y aventarnos si tenemos nuestras propias ideas de algo, adelante. A ver si más o menos yo. Sí, claro, gracias. De hecho, me has inspirado. Muchas gracias, Yol. A ver, aquí estoy atenta, chicas. A ver. Aquí nos preguntan. Sí. Aquí escuchaba a alguien. Adelante. Yo, Jessica, bueno, antes que todo, Lucero, es súper interesante, muchas gracias, sobre todo bien motivador, porque yo soy de esas que, o sea, de pronto sí me dice, esto está re complejo, y eso que en donde estudié, me tocó todavía una de las generaciones de la maestría del CIDE, y ahí impulsaban mucho todo esto del data journalism y el uso de herramientas, pero aún así no se me quitó el miedo, entonces, muchas gracias, porque es muy inspirador escucharte desde este sentido, y bueno, Laura, yo te quería preguntar si tú das algunos cursos donde se dé una revisada de estas herramientas, yo sería una interesadísima en ello. Muchas gracias y muchas gracias por tu presentación, me encantó. Muchas gracias, Jessica, por tus comentarios y por sumarte. De hecho, creo que me faltó mi última diapositiva donde venía mi Twitter, pero ahorita se los coloco. También en mi Instagram suelo ocuparlo como muy profesionalmente, ahí anuncio talleres que doy. Ya no he dado, como que me detuve un poquito, pero no sé si conozcan Taller Arteluz. Ahí doy algunos talleres. Ahorita están parados, pero muchas gracias también por preguntar, muy agradecida. Les voy a compartir también mi Instagram, donde en mi Instagram y en mi Twitter suelo informar de los talleres que doy. Sí, doy talleres. Muchas gracias, Jessica. Muy bien, aquí también veo la mano de Hilda. Ahí les comparto mi Instagram. Hilda. Hilda. Bueno, si no, tal vez ahorita se ausentó Hilda. Ivonne. Gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la información, Lucero. La verdad es que me deja con muy buen sabor de boca todo lo que nos das a conocer. En un principio hiciste mención de algunas estadísticas de medios de comunicación, pero, por ejemplo, yo trabajo con radio. Entonces, quisiera saber si tienes algo relacionado a radio o a podcast, algo de sonido. Y, bueno, preguntarte también cómo de alguna manera vencemos esto de la rapidez de la información, es decir, trabajar este periodismo pienso que tiene que ser también con una especie de dedicación y tiempo que de alguna manera va en contra de lo que estamos ahora pues empezando a ver, que es la rapidez que se vive con la difusión en redes sociales. No sé si hay algo donde puedas tú aconsejarnos para poder juntar ambos o algún consejo para tratar de sacar como con mayor rapidez lo que tiene que ver con periodismo visual. Ok. Sí, Ivonne, te entiendo muy bien. Yo lo que te entiendo con tu pregunta, ¿te refieres al diarismo? Sí, el diarismo, ese diarismo complicado, y que aparte siento que como que se quedó estático en informo y ya no me importa lo demás. Entonces, la verdad es que es una apuesta
y yo creo que sería una apuesta enorme hacer del diarismo algo diferente y romper esos como tradiciones que ya se quedaron en el periodismo. Es difícil porque a veces estamos en empresas que se niegan, pero bueno, ahí una de mis recomendaciones es que, no, bueno, no sé si por ejemplo tú trabajas en un medio de comunicación donde siempre te mandan agenda y pues hay que ir a cubrir, pero bueno, si ahí es, mi recomendación, si es este tu caso, es ver tu agenda y saber, a ver, yo voy a ir a esto, voy a ir a esto, voy a ir a esto. Siempre pensar visualmente, ok, visualmente poco a poco de lo que tú vayas aprendiendo, porque igual y no se trata de, esto está genial en mapa y yo no sé hacer mapas, poco a poco, ¿no? Entonces, siempre pensar, por ejemplo, esta herramienta de, si apenas uno empieza, esta herramienta de gráficos de GIF de Google, que es la primera que les compartieron, es una buena herramienta como para empezar y es un elemento extra que va a ser de una nota informativa en diarismo diferente. Porque es un GIF y ese mismo puedes utilizarlo en tus redes sociales. Entonces, y también tratar de pensar que no solo entreguen su contenido al medio, sino que hagan de su contenido sus principales difusores. Entonces, yo agarro mis redes sociales y lo difundo, y agarro ese GIF o ese elemento, ese gráfico que yo hice, Datagropper y Flourish, que se los van a enseñar, me parecen que son herramientas muy usables, muy fáciles de entender y que se pueden hacer desde visuales muy complicados hasta visuales muy sencillos, que parecen complicados, pero que son muy sencillos. Entonces, empezar con esos tal vez columna de barras que tal vez pensáramos que es lo más sencillo, empezar con esos y vamos a nuestro paso. Y empezar a integrar desde un elemento. Yo creo que con un elemento en una nota informativa, un visual en una nota informativa hace la diferencia de ponerme en la posición del lector, de leer e irme o leer y detenerme a comprender ese visual. Hace la diferencia de un tiempo mantener al lector ahí. Entonces, esa sería mi recomendación, partir desde un elemento visual, lo más sencillo, un gráfico GIF, un gráfico sencillo, pastel, barras, o bien una fotografía, un video pequeño, un clip pequeño, audio, por ejemplo, me comentabas que trabajas mucho con audio. Estas entrevistas que muchos se graban, editar un clip chiquitito y colocarlo en tu nota es diferente a leer algo que tenga impacto, porque el audio tiene que tener un sentido. Entonces, a leerlo en un texto que escucharlo en la voz de la persona del hecho periodístico. Le da una vida diferente. Entonces, empezar a integrar esos clips también sería muy bueno. Ivonne, espero haberte ayudado. Gracias. Muy bien. Fátima. Ahí veo manita levantada y ahorita veo esta. Hola. Hola. Bueno, sí me escuchas, ¿verdad? Sí. Yo soy, fui reportera, soy periodista de profesión. Actualmente trabajo como community manager en un canal de televisión, un sistema de radio y televisión. Día a día tenemos las noticias más relevantes, 5 noticias más relevantes de la mañana y 5 noticias más relevantes de la tarde. Pero en estas noticias las subimos a Instagram como historias y las subimos también a Facebook. Pero hemos notado que no hay tal interacción a la página web porque en estas historias se agrega el link de la noticia, vamos a decirlo, la noticia. Tú das clic en el enlace que tiene la historia y te lleva a la noticia. Sin embargo, no hemos visto que haya una verdadera interacción entre el público que nos ve en las redes sociales. ¿Qué podría recomendarse como para incentivar tal vez entonces a nuestros televidentes y radioescuchas también que tenemos a entrar a las noticias, a leer la noticia realmente y no solamente ver el gráfico que es una fotografía y el titular de la nota? Muchas gracias. Ok, Fátima. Pues mira, ahí siempre tu caso es muy común, en realidad, y se resuelve desde mi perspectiva de una manera muy sencilla. Es ver cómo, bueno, a ver si te entendí bien. Yo entendí
que no se consume en el sitio web. ¿Es así? Así es, no van al sitio web, no van a la noticia, solamente en la historia. En la historia, ajá. O son esos de que le dan like en redes sociales, pero no cliquean. Bueno, Exacto. ajá, ahí el tema es ver cómo está estructurada esa narrativa digital, si es en ambiente digital, cómo está, porque lo que pasa es que si no, ya vimos cómo es el consumo, si no generamos un producto atractivo, la audiencia no sé, o sea, le puede dar clic y si no le interesa se va a ir. Y eso es lo que pasa cuando ocurren este tipo de casos. Lo que necesitamos ver es, a ver, cómo estamos presentando la información. Tal vez me dirás, pues que si le integramos un elemento visual, tal vez sí, pero ese elemento visual, ¿tiene un sentido o es este sentido de, a ver, para adornar? Fue como, no necesariamente, o sea, tal vez se repite del texto al visual. Sería, aquí lo que hay que ver es una vez que cliqueas y estás en el sitio web viendo la nota, cómo está construido ese elemento para que el lector se quede de principio a fin. Cómo está el titular, cómo está la entrada, qué elementos multimedia integra, qué elementos visuales, si hay una relación entre texto, video, entre video, foto, entre audio, texto, hay una la duración de la nota lo amerita. Por ejemplo, si tiene un ejemplo, 1500 caracteres, ¿realmente en 1500 caracteres informas ese hecho o requieres más o requieres menos? Entonces, involucra como, yo creo que haría un análisis de cómo está esa estructura digital para ver por qué razón nos está quedando. Ahora, también otra razón, saber cómo se está comunicando a través de los elementos difusores las redes sociales, porque puede ser que tal vez, puede ser que en las redes sociales haya algo muy bien, se esté haciendo el trabajo muy bien, pero en materia informativa no. Puede ser que en el ambiente digital no se esté haciendo el trabajo muy bien y eso se suma a que ni tengan ganas de cliquear también, porque el copy en redes sociales también tiene mucho que ver para atraer un clic del usuario. Entonces, bueno, ahí yo diría que tal vez se apoyen de un especialista en estructura periodística digital para poder saber, a ver, ¿en dónde se está trabando esto? ¿Cómo se está construyendo esa narrativa periodística en ambiente digital y ver qué es lo que está fallando? No sé si más o menos, Fátima. Sí, muchas gracias. Gracias, Fátima. Muy bien, aquí veo otras preguntas en los comentarios. A ver, me veo. Aquí tenemos... voy. Muchas gracias por sus comentarios. Aquí, algunos creadores de contenido, sitios que nos recomiendes seguir. Aquí lo importante sería seguir también con enfoque periodístico, ¿no? Porque hay mucho creador de contenido digital que trabaja muy bien con marcas, pero o sea, ahí yo les diría que hay un enorme campo de trabajo. Especializarse en ambientes digitales o en ambientes visuales también es un enorme campo de trabajo. Para saber cómo están estos vacíos que nos comentaba Fátima. Entonces, bueno, algunos creadores de contenido, sitios que nos recomiende seguir. Bueno, vean, a mí me gusta mucho el periodismo visual y de datos que hace, a ver, déjenme lo busco, está en inglés. Yo le recomendaría seguir como medios o bien, a ver, se los voy a anotar por acá. Es un medio, hace periodismo de datos y periodismo visual muy interesante y en sus redes sociales, principalmente Instagram, me gusta cómo lo difunden. Entonces, bueno, igual y se los recomiendo. Y, por ejemplo, ¿cómo se llama? AJ Plus, también me parece que hace un trabajo muy interesante visualmente. Muy bien. Vamos a ver aquí qué más. Las caricaturas también son muy buenas, nos decía Natalia. De hecho, ahorita ya hay cómic periodístico
Les recomiendo el proyecto de Expediente Tóxico de Convoca, un medio peruano que hace ilustración periodística. Bueno, también está el Surti de Paraguay, ¿sí? El Surti de Paraguay. ¿Los ilustradores son necesarios? Eso lo veo mucho en redes también, sí, ¿no? Ahorita, es que es esa, yo creo que la ilustración entró en el periodismo visual con esta apuesta de innovar. A ver, y si informamos con ilustración, ¿qué pasa? ¿No? Alguien dijo, pues informemos con ilustración, ¿no? Seamos los primeros. Entonces, con eso también me refiero a innovar. Si algo tienen en su mente, no porque nadie lo haga, no se animen a hacerlo. Joana. Hola, nosotras hacemos periodismo feminista y cuando interactúan, pues generalmente son agresores, ¿no? Son hombres. ¿Qué debemos hacer? O sea, si les contestamos, recibimos más mensajes agresivos, pero pues genera tráfico en las redes. ¿Qué nos recomiendas? Ok, bueno, desde la comunicación digital como que yo tengo este lineamiento. Yo digo, y me ha funcionado. Siempre que alguien transgreda los límites del respeto, yo les recomendaría que no contesten, así atraiga interacción, así atraigan clics o así atraiga impresiones, alcance en redes sociales. ¿Por qué? Porque entonces estarían atrayendo un público que realmente no los busca por su contenido, sino los busca por ese juego de conflicto de género que no tiene sentido. Entonces, no les sirve, no lo sigan. Siempre que transgreda algo de ofensa o grosería, ahí ustedes no contesten. No tiene sentido porque ya cuando lo traspasan es porque lo que digas no es un diálogo. Entonces, bueno, en ese aspecto recomiendo que no. Y en otro aspecto en donde no transgredan ese problema, ese tema de la ofensa, donde sí es un diálogo, donde sí te están diciendo, oye, eso no es así porque esto es así, pues sí se puede seguir la conversación porque la conversación entonces está dentro del campo de su línea editorial. Y entonces, adelante. De hecho, yo soy muy pro de interactuemos siempre, pero cuando se transgreda, porque esa es la razón de las redes sociales, interactuar. Quien difunde sin interactuar, eso no está usando bien las redes sociales. Entonces, bueno, cuando transgrede el límite de la ofensa o grosería, no se contesta. Esa sería mi recomendación, Joana. Espero serte útil. Gracias. Muy bien. Aquí nos hace una recomendación, Yol. Hilda, recomendación para iniciar mi propio medio. Actualmente trabajo como vocera de una institución de educación media superior. Aquí, ¿cómo puedo informar nuestras actividades? Vocera de una institución. O sea, ¿te refieres a cómo informar sus actividades? Bueno, ahí está un poco complicado porque entiendo que tú trabajas en una institución de educación media superior. Bueno, no está tan complicado. Bueno, si estás en el área en donde se definen los canales de comunicación y las estrategias, no, pues hay mucho camino. Pero si eres uno de los elementos de todo un equipo que decide, ahí sí está complicado porque igual uno propone y pues no se lo aceptan. Entonces, bueno, yo creo que uno puede llegar y decir, o sea, se trata de hacer, en donde estemos, hacer lo mejor que podamos. Entonces, si tu trabajo es difusión en institución de educación media superior, pues dentro de ese campo, yo creo que en educación siempre hay muchas opciones de lo que se esté difundiendo, de utilizar elementos visuales, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo porque en realidad se dan a conocer información, ¿no? A través de boletines informativos. Entonces, si yo voy a dar a conocer esa información, ¿de qué de esa información puedo transmitirla más allá del texto, ¿no? E incluso hacer un elemento visual que hasta se le pueda compartir a los reporteros, a los medios, y que ellos usen ese elemento visual. Aparte es atractivo para la institución educativa, entonces
Creo que sería muy innovador porque la mayoría de las instituciones públicas pues informan boletín y ya. Entonces me parece que incluir la visualización en contenidos públicos también es muy útil, y en educación hay mucho de dónde explotar, solo es cuestión de saber qué es lo que se va a informar. Ok, Montserrat, expediente tóxico de Convoca. Expediente tóxico de Convoca. Ah, sí, ya, ahí nos anotó Georgina. Aquí nos comparten un trabajo de narrativa gráfica. Muchas gracias, de Veracruz, de ABC Veracruz. ¿Qué herramientas de diseño de página web recomiendas? Diseño de página web. No, yo la verdad no tengo muchos conocimientos en diseño de página web. Entonces, así como que no podía recomendarte. Lo único que yo tengo conocimientos, por ejemplo, en construcción de arquitectura de información en sitios web, hacer sitios más usables, pero cómo generar en una página web, te la debo, Georgina, lo siento. ¿Qué medio recomiendas para iniciar una revista? ¿Qué medio? Bueno, yo ahí haría una revisión de tu público. Recordemos que siempre tenemos que pensar quiénes queremos que nos lean. Y entonces, sí, ¿dónde yo quiero que me lean? Mujeres, hombres, ¿de qué género? ¿En qué edades? Y cómo se está consumiendo. Sí, por ejemplo, mi apuesta, yo quiero hacer una revista. ¿Cómo se está consumiendo las revistas actualmente de donde soy, ¿no? Porque podemos hacerlo en México, así nivel país, pero también nivel estado. Revisar las estadísticas que ya sea posible que existan. Y bueno, yo todavía me apuesto mucho por el buen periodismo en impreso, en radio, en televisión, así como en digital. Entonces, cualquier producto que tú creas mejor, sea podcast, sea una revista en podcast, sea una revista impresa, sea una revista digital, en todo, o sea, tú puedes abarcar tanto un formato como el digital. O sea, siempre sumar el digital es algo muy bueno porque ya vemos que el consumo digital es muy amplio y crece muy rápido. Entonces, pero tú puedes elegir algún otro formato y sumarlo con el digital muy bien. Ahí voy. A ver, aquí me están colocando. Déjenme rápido, pongo la luz porque casi ya no veo. A ver, ya regresé. Mira, aquí Nancy nos hace la recomendación de WordPress. Perfecto. Muchas gracias por sus comentarios. Realmente espero haya sido muy útil para todos ustedes. Y sí, aquí todavía tenemos unos minutitos para más preguntas o comentarios, ¿no? Que me encanta que también entre nosotras estemos sumando ahí para las respuestas de compañeras. Aquí Vero de la Luz de Puebla. Hola, Vero. Nos dice, ya está comentando más elementos para hacer sitios web. Sitios web. Muchas gracias. Pues creo que ya estamos terminando. A ver, algunas recomendaciones, nos dice Andrea, para mejorar la redacción de los copies o herramientas. Bueno, para mejorar la redacción de los copies, pues una manera me parece que sería que consuman el contenido alineado a donde trabajan. Por ejemplo, si yo soy la persona que hago los copies de un medio feminista, voy a ver cómo hacen los medios feministas sus copies. Siempre ampliar nuestro consumo nos ayuda muchísimo. No sé si han escuchado ese discurso que dicen, entre más leas, mejor escribes. La verdad, yo soy de eso, ¿no? De entre más tú consumas algo en lo que estás, mejor, te va a ayudar muchísimo, indirectamente ayuda. Entonces, ahí sería mi recomendación, perfilar cuál es la línea editorial en la que estás
y entonces revisar otros perfiles que a ti te sean de interés o tal vez ni siquiera conocemos. A veces no conocemos y es muy importante, por ejemplo, este tipo de cursos porque empezamos a con nosotros que ni teníamos idea. Entonces, siempre estar ahí así bien al pendiente de qué recomienda acá, qué mencionan acá, para revisarlo. Y yo creo que leer, escribir constantemente también va a ayudar muchísimo. Pero bueno, aparte de eso, a mí algo que me ha ayudado mucho en armado de copies es, por ejemplo, hay un concepto que se llama marketing de contenidos, que ayuda mucho a poder generar contenidos pensado mercadológicamente. Y es que el copy, pues en realidad lo que busca es atraer un clic, bueno, desde el periodismo. Entonces, pero también se necesitan conocimientos periodísticos, porque pues quien venda cualquier producto, pues ya es otro campo, ¿no? Entonces, desde el ámbito periodístico tiene su complicación. Entonces, bueno, si puedes en algún momento tomar un curso de marketing de contenidos, ahí sería mi recomendación. ¿Qué más? ¿Nos recomiendas un medio con enfoque de derechos humanos para consumir? Derechos humanos, por ejemplo, bueno, aquí en México está Periodistas de a Pie, está CIMAC, me parece, también es muy bueno. Derechos humanos. Ay, a ver, aquí más compañeras nos pueden decir sobre derechos humanos. Bueno, la verdad Periodistas a pie de página, ¿no? Pie de página, ajá, sí, cierto. Saben también que algo que a mí me ha ayudado muchísimo, no es un medio, pero a mí me ha ayudado mucho, es el contenido que en redes sociales hace ONU Mujeres, Amnistía. Me parece que como organizaciones también nos ayudan a ver pues son organizaciones que a eso se dedican, a investigación desde ese ámbito, entonces, y la verdad hacen un trabajo muy interesante en redes sociales. Pero bueno, déjenme sigo pensando en derechos humanos. Y les comparto. A ver, aquí tenemos, gracias. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Aquí ya está Clau diciéndonos. Claro, pues muchas gracias, ya estamos al límite. Muchas gracias, Clau, Denise, y a todas ustedes por darse este espacio y este tiempo. Espero les haya sido de mucha utilidad y puedan aprovechar estas herramientas y este diálogo que estuvimos teniendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucero, por compartirnos tu experiencia y aprendizajes como arranque de estos talleres poderosos. Agradecemos a la Embajada de los Estados Unidos en México, también a TechCamp por hacer este programa posible y, bueno, pues a todas ustedes por unirse y por sus comentarios y preguntas. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora en el taller Principios de Diseño en la Infografía con Denise Martínez. Y por último, las invitamos a activar sus cámaras para tomar una foto virtual. Perfecto. Si quieres avisarme, Denise, por favor. Listo, Clau. Ahí, espera, allá. Sale. Bueno, pues muchas gracias, chicas, y nos vemos la próxima semana. Gracias. Saludos. Bye. Muchas gracias a todas. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Bonita noche. Saludos desde